Lo que estás a punto de descubrir no tiene nada que ver con trucos vacíos o frases memorizadas, sino con comprender cómo funciona realmente la mente humana cuando se trata de deseo, atracción e intimidad. Imagina poder conversar con una mujer sobre temas aparentemente inocentes y, sin que ella lo note, conducir su mente hacia pensamientos más sensuales, más cargados de energía y conexión. Maquiavelo decía que el poder más efectivo es aquel que no se percibe, el que se infiltra suavemente en la mente y guía sin imponer. Lo mismo sucede con la atracción, los verdaderos maestros no fuerzan nada, simplemente saben qué decir, cómo decirlo y cuándo hacerlo. En los próximos minutos vas a entender cómo algunos hombres logran que las mujeres los deseen intensamente, no porque hagan movimientos audaces, sino porque saben activar las asociaciones correctas en su mente. Todo comienza con la conversación, con la dirección invisible de los temas y las emociones que esos temas evocan. Existen 4 maneras principales de escalar una interacción hacia la intimidad sin forzar, sin presionar y sin parecer desesperado. La primera es el contacto físico, ese toque casual en el brazo, el acercarse un poco más mientras se habla, el jugar con la distancia y la cercanía. El cuerpo humano reacciona instintivamente al contacto, y la proximidad genera conexión. La segunda es el cambio de ambiente. Cuando pasas de un lugar público a uno más privado o cómodo, no solo estás cambiando el entorno físico, sino el marco mental. Lo íntimo se asocia con confianza, y la confianza abre las puertas del deseo. La tercera forma es el lenguaje relacional. En lugar de hablar de tú y yo, empiezas a hablar de nosotros. Nosotros podríamos, a nosotros nos pasaría, nosotros somos de los que. Esa simple modificación del pronombre cambia completamente el marco mental, creando complicidad y unidad. Pero la cuarta forma, la más poderosa y sofisticada, es dirigir la conversación hacia territorios sutilmente sexuales sin que ella perciba que estás escalando. No se trata de hablar de sexo directamente, sino de usar los temas correctos para que su mente haga las asociaciones por sí misma. Piensa en esto como si pintaras un cuadro en su mente, trazo a trazo, hasta que de pronto, sin que sepa cómo, está imaginándote de una manera diferente. ¿Por qué funciona? Porque la mente humana funciona por asociaciones. Cada palabra, cada recuerdo, cada sensación activa una cadena de ideas conectadas. Si logras que ella piense en libertad, rebeldía, aventura o desinhibición, inevitablemente te asociará con esas cualidades. Y esas cualidades, a nivel psicológico, están profundamente relacionadas con el deseo. Maquiavelo comprendía que el poder real no se impone, se dirige. No necesitas dominar ni manipular, solo necesitas guiar los pensamientos hacia el lugar correcto. Quien controla la conversación, controla el resultado. La genialidad de esta estrategia es que no requiere valentía extrema ni riesgo de rechazo. Es la escalada invisible, la seducción que no se ve venir. Pero hay un secreto que la mayoría de los hombres nunca entiende: no todos los temas tienen el mismo poder. Algunos apenas rozan la superficie, mientras que otros actúan como llaves maestras que abren puertas profundas en su mente. Si realmente quieres dominar este arte, necesitas conocer cuáles son esos temas y cómo usarlos en el momento adecuado. El primer tema maestro es el alcohol y las fiestas. Cuando introduces conversaciones sobre bares, tragos, noches locas o anécdotas de fiestas, estás evocando imágenes mentales de libertad, de desinhibición, de momentos donde se rompen las reglas. Incluso hablar del alcohol activa recuerdos de situaciones donde las personas actuaron más impulsivamente, donde tomaron decisiones espontáneas y siguieron sus deseos sin pensar demasiado. El alcohol, aunque sea solo una palabra, despierta asociaciones con el placer, el desenfreno y la libertad social. Si ella recuerda momentos donde se sintió libre y atrevida, su cuerpo revivirá parte de esas sensaciones. Y al estar contigo en esa conversación, su mente te vinculará con esa sensación de libertad. El segundo tema es el de los tatuajes y piercings. Hablar de arte corporal va mucho más allá de una simple conversación estética. En el fondo, revela una mentalidad, la de alguien que no teme romper reglas, que valora la expresión personal por encima del juicio social. Una mujer que se hace un tatuaje o un piercing demuestra que no teme al dolor si el resultado vale la pena, que está dispuesta a vivir experiencias intensas. Ese mismo patrón psicológico está ligado a una vida emocional y sexual más abierta, más curiosa, más intensa. Cuando hablas de tatuajes,
no solo hablas de tinta o diseño, sino de rebeldía, de decisión, de placer y de entrega al momento. El tercer tema es el de los viajes y las aventuras, especialmente las no planeadas. Los viajes, en la mente humana, representan libertad, descubrimiento, ruptura de rutinas. Cuando una mujer recuerda un viaje espontáneo, revive emociones de curiosidad, de emoción, de riesgo. Y esa mentalidad aventurera está estrechamente vinculada con el deseo, porque el deseo también implica riesgo, exploración y apertura a lo nuevo. Hablar de viajes la lleva a su yo más libre, ese yo que toma decisiones impulsivas, que sigue su instinto. Y si tú eres quien despierta ese yo en ella, inevitablemente te asociará con esa sensación de expansión y libertad. El cuarto tema maestro es la noche y las actividades nocturnas, salidas, conciertos, caminatas bajo la luna, aventuras después de medianoche. La noche siempre ha sido símbolo de lo prohibido, del misterio y del deseo. Cuando hablas de cosas que ocurren de noche, inconscientemente estás hablando de un mundo donde las normas del día se suspenden. La mente se abre a la posibilidad, a la curiosidad, a la sensualidad. Estos temas activan su imaginación y conectan con su lado más rebelde, más libre y más emocional, pero la clave no está solo en mencionar estos temas, sino en cómo los usas. No basta con decir, ¿te gusta salir de noche? O, ¿tienes tatuajes? Lo importante es cómo los desarrollas, cómo los conectas con emociones reales, con imágenes vivas. Por ejemplo, cuando hablas de fiestas, puedes preguntar, ¿recuerdas esa noche en la que todo salió diferente de lo planeado y terminó siendo una locura? Esa pregunta no es directa, pero la obliga a recordar momentos cargados de emoción, de adrenalina y, a menudo, de deseo. La ejecución perfecta, como diría Maquiavelo, es invisible. En la seducción, la técnica más poderosa es la que no parece una técnica. Lo primero que debes dominar es el lenguaje directo sin disculpas. Si hablas de temas intensos, hazlo con naturalidad, sin eufemismos ni nerviosismo. La confianza se transmite no solo con las palabras, sino con la manera en que las pronuncias. Una palabra dicha con calma y naturalidad puede tener más poder que una insinuación torpe. No se trata de ser vulgar, sino de ser genuino y dueño de tus palabras. Otro secreto está en la voz. Cuando uses palabras o temas más intensos, baja ligeramente el tono, no para susurrar de manera extraña, sino para crear un momento de intimidad. Ese pequeño cambio de volumen obliga a la otra persona a prestarte más atención, y ese enfoque crea conexión. Es como si el mundo se detuviera un momento y solo existiera la conversación entre los dos. La herramienta más poderosa para llevar estas conversaciones a otro nivel es el juego de preguntas. Este método no solo rompe el hielo, sino que crea una dinámica de apertura y confianza. La regla es simple, ambos deben responder con honestidad total. Empiezas con algo ligero, como, ¿alguna vez te has hecho un tatuaje o piercing? O, ¿cuál ha sido la fiesta más loca a la que has ido? A medida que la conversación fluye, puedes ir subiendo el nivel emocional de las preguntas. Lo importante no es el contenido exacto de la pregunta, sino el ambiente de complicidad que se crea al compartir respuestas personales. El juego funciona porque activa una dinámica psicológica llamada reciprocidad emocional. Cuando una persona revela algo, la otra siente el impulso de igualar ese nivel de apertura. Cuanto más compartes con autenticidad, más se siente ella cómoda para hacerlo también. En ese espacio de vulnerabilidad compartida, la conexión se profundiza, pero recuerda, la verdadera magia no está en forzar un resultado, sino en crear un ambiente donde las emociones fluyan naturalmente. No estás tratando de manipular, estás aprendiendo a comunicarte de una forma más consciente, más atractiva. La atracción genuina surge cuando una mujer se siente comprendida, estimulada y libre de juicio. Si logras que una conversación con ella se sienta como un espacio donde puede ser auténtica, donde puede hablar de lo que realmente le apasiona sin miedo, la atracción será inevitable. Maquiavelo decía que el arte de gobernar las voluntades humanas está en conocer sus deseos y miedos más profundos. En la seducción sucede lo mismo, comprender lo que despierta el deseo, lo que activa la emoción, lo que rompe la monotonía, es lo que marca la diferencia. No necesitas ser el más guapo ni el más extrovertido. Solo necesitas saber qué puertas tocar y cómo hacerlo. Dominar la conversación es dominar la percepción.
Cuando una mujer te asocia con emociones de libertad, diversión, intensidad o curiosidad, empieza a verte como alguien diferente, alguien que despierta sensaciones que los demás no, y eso, más que cualquier frase o técnica, es lo que realmente genera deseo. Así que no se trata de memorizar líneas o actuar un papel. Se trata de entender cómo funciona la mente, cómo se construyen las asociaciones, y cómo puedes convertir una charla casual en una experiencia emocional. Cuando logras esto, no necesitas empujar la conversación hacia lo sexual, ella misma lo hará de forma natural, porque ya habrá sembrado las ideas correctas. La seducción auténtica no es una lucha de poder, sino un intercambio de energía. Quien domina el arte de la conversación domina el arte de la conexión, y quien domina la conexión tiene en sus manos la llave de la atracción. Lo verdaderamente brillante de esta estrategia está en la dinámica natural que crea. Cuando propones el juego de preguntas y ella acepta participar, algo cambia en la interacción. Desde ese momento, ya no eres tú quien tiene que forzar o empujar la conversación hacia lo íntimo, es ella quien, sin darse cuenta, comienza a guiar el ritmo. Al aceptar el marco del juego, también acepta implícitamente la regla de la honestidad, y ese detalle, aunque parezca pequeño, transforma todo. La honestidad desarma las barreras, y en un entorno de confianza, la curiosidad florece. Ella empezará haciendo preguntas inocentes, tal vez sobre tatuajes, fiestas o viajes, pero conforme el ambiente se relaja y la risa se mezcla con la complicidad, las preguntas se vuelven más personales, más reveladoras. Pasa de hablar de experiencias superficiales a tocar temas emocionales, y de ahí, inevitablemente, a los sensuales. La belleza de este proceso radica en que todo sucede de manera orgánica. Ella no siente que tú la estás guiando, siente que es su propia curiosidad la que marca el camino. Esa ilusión de elección es lo que hace que el proceso sea tan poderoso. No eres tú quien empuja la escalada, sino ella quien, por decisión propia, va subiendo los peldaños de la intimidad. Mientras eso ocurre, tu tarea es sencilla pero crucial, mantener la coherencia con la imagen que proyectas. Cada respuesta, cada historia que compartes, debe reforzar tu identidad como alguien seguro, libre, apasionado, sin complejos. No se trata de inventar o exagerar, sino de elegir las experiencias que te presenten como una persona que vive la vida con intensidad y autenticidad. Las historias que hablen de aventura, de decisiones valientes o de momentos de libertad te convierten, en su mente, en el tipo de hombre que despierta emociones intensas. Y recuerda que el deseo no surge solo de la atracción física, sino de la emoción. Si ella siente emoción contigo, está medio camino recorrida hacia el deseo. Otro detalle importante es el uso estratégico del lenguaje. Una palabra fuerte colocada con naturalidad puede tener un impacto más profundo que 1000 frases cuidadas. Un chingón o un cabrón usado con confianza comunica que no tienes miedo de ser tú mismo, que no necesitas esconderte detrás de la corrección forzada o del lenguaje artificial. Proyectas autenticidad, y la autenticidad es magnética. El truco está en hacerlo sin forzar, sin sonar vulgar. Debe salir como parte natural de tu forma de expresarte, no como una pose. Las mujeres tienen una sensibilidad especial para detectar lo falso, y cualquier intento de parecer algo que no eres romperá el hechizo. En la seducción, el tiempo lo es todo. Saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo cambiar el ritmo de la conversación es lo que distingue al hombre común del que domina el arte. Si notas que ella se ríe con comodidad, que juega con el tono, que sus preguntas empiezan a ser más atrevidas o curiosas, ese es el momento perfecto para avanzar un paso más. Cuando la conversación fluye de manera natural, el siguiente nivel se vuelve inevitable. Y ese siguiente nivel no es necesariamente físico todavía, sino emocional. Es el punto en el que la charla se convierte en una invitación silenciosa, donde las palabras cargadas de intención crean un espacio privado entre los dos. Ahí entra lo que Maquiavelo llamaría la convergencia de fuerzas, el momento en el que todas tus herramientas se alinean para producir un efecto natural y poderoso. Ya no dependes de un solo método. Combinas los 4 niveles de escalación: contacto, ambiente, lenguaje relacional y temas íntimos, en una danza tan fluida que ella no sabrá en qué momento exacto todo cambió. Cuando los temas sensuales ya fluyen cómodamente, tienes la excusa perfecta para mover la interacción a un entorno más privado. Puedes decir algo tan simple como: esta conversación está demasiado buena para este lugar tan ruidoso.
Vamos por un trago a un sitio más tranquilo. Esa frase, en apariencia inocente, funciona porque no es una invitación casual, es la continuación lógica de una conversación que ya se ha vuelto demasiado íntima para compartirla con el resto del mundo. Ella no lo sentirá como una propuesta romántica, sino como una forma de proteger la complicidad que han creado. Aceptará porque siente que la conversación lo merece, que lo que están compartiendo es algo especial. Y en ese momento, tú no estás pidiendo una cita, estás defendiendo la intimidad de un momento. Esa es la diferencia entre el hombre que fuerza y el que dirige. El primero pide, el segundo sugiere. El primero busca aprobación, el segundo crea el contexto en el que la aprobación surge naturalmente. Una vez que están en un ambiente más privado, el contacto físico se vuelve inevitable y, más importante aún, natural. Cada historia que cuentas, cada emoción que compartes, se convierte en una oportunidad para reforzar esa conexión. Si estás relatando una aventura llena de adrenalina, un toque en su brazo para enfatizar el momento es perfectamente orgánico. Si ella comparte algo personal, puedes acercarte un poco más, inclinarte hacia ella mientras escucha. No es un gesto calculado, sino una extensión física del interés genuino. Los toques, cuando son congruentes con la emoción del momento, no solo no incomodan, sino que fortalecen el vínculo emocional y corporal. El cambio más poderoso, sin embargo, sucede en el lenguaje. Empiezas a sustituir el tú y el yo por el nosotros. Nosotros somos de los que prefieren la aventura. Nosotros no podríamos quedarnos quietos mucho tiempo. Ese pequeño cambio de pronombre tiene un efecto psicológico profundo. Crea la sensación de unidad, de alianza, de complicidad. De repente, ya no son dos extraños conociéndose, sino un equipo con rasgos compartidos, una mini realidad en la que ambos existen juntos. En su mente, empiezas a ocupar un espacio emocional diferente, el del compañero, el cómplice, el aliado, y si en algún momento sientes que estás yendo demasiado rápido o que el ambiente podría volverse incómodo, existen dos técnicas de seguridad infalibles. La primera es el uso de historias de terceros. Puedes decir algo como, tengo un amigo que me contó una historia loca sobre, de esa manera, introduces un tema íntimo sin hacerlo sobre ti ni sobre ella directamente. Hablas del deseo, de la pasión o de lo prohibido, pero a través de otra persona, lo que reduce la tensión directa y mantiene el ambiente curioso y cómodo. La segunda técnica es el uso de escenarios hipotéticos. Frases como, si estuviéramos varados en una isla desierta, ¿cuáles serían nuestras reglas? O, si tuvieras que elegir entre una noche loca o una tarde tranquila, ¿qué escogerías? Crean un espacio de juego mental donde la imaginación puede explorar libremente sin que haya consecuencias reales. Estos juegos mentales son poderosos porque abren la puerta a la fantasía, y la fantasía es la semilla del deseo. Pero incluso aquí, el secreto está en el ritmo. Los principiantes suelen hablar demasiado. Los maestros saben cuándo callar. Cuando sientas que la tensión ha alcanzado su punto máximo, cuando notes que ella te mira de una forma diferente, cuando el silencio entre ambos se vuelva denso, cargado de electricidad, ese es el momento de dejar que el silencio hable. No lo llenes con palabras innecesarias. No intentes mantener el control hablando. Deja que ese silencio respire, porque es ahí donde la mente de ella empieza a hacer lo que tú habías planeado desde el principio. En ese instante, su mente está creando imágenes, escenarios, sensaciones. Está pensando en ti de manera distinta. Ya no eres solo el hombre con quien conversa, ahora eres el hombre que la hace sentir, que activa su imaginación, que le provoca curiosidad y deseo. El silencio, cuando se usa bien, se convierte en tu mayor aliado, porque permite que ella se apropie del deseo, que lo sienta como suyo. Esa es la diferencia entre manipular y guiar. No estás imponiendo nada, estás creando las condiciones para que el deseo florezca naturalmente. El poder conversacional que has desarrollado se transforma en magnetismo. Ya no dependes de técnicas externas, porque tú mismo te has convertido en la técnica. Tu presencia, tus palabras, tus pausas, tus silencios, todo comunica deseo y seguridad. En ese punto, no necesitas más estrategias. Has logrado que la atracción sea mutua y voluntaria. Y cuando finalmente sucede lo inevitable, cuando la conexión se convierte en algo físico, ella lo vive como su propia decisión.
Siente que fue ella quien quiso, quien dio el paso, quien eligió. Nunca sabrá que cada palabra, cada transición, cada cambio de tema fue cuidadosamente orquestado para llevarlos justo a ese punto. Eso, y solo eso, es la verdadera seducción, invisible, natural, inevitable. Has aprendido a dirigir las conversaciones hacia donde tú quieras que vayan, no con manipulación, sino con comprensión profunda del lenguaje, la emoción y el ritmo humano. Ya no dependes de la suerte, del ambiente o de la casualidad. Tienes las herramientas para crear conexión, confianza y deseo palabra por palabra. Pero recuerda que el poder real no está solo en conocer las técnicas, sino en practicarlas con respeto, autenticidad y equilibrio. La práctica constante es lo que convierte la teoría en arte. Cada conversación que tengas, cada interacción, es una oportunidad para perfeccionar este arte silencioso. No se trata de conquistar, sino de conectar. No de impresionar, sino de despertar emociones. Cuando logres eso, verás que las palabras pueden ser más poderosas que cualquier movimiento físico. Y cuando dominas el arte de la conversación, dominas el arte de la atracción.